¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a SAP Noticias. Esto es El Poder en Corto, nuestra mesa de debate con representantes de partidos políticos. Hoy nos acompaña la diputada federal Diana García, Miguel Errasti, que es concejal de la Miguel Hidalgo, la querida Miguel Hidalgo aquí en la Ciudad de México, y Movimiento Ciudadano. Ya no sé si son lo mismo, si están separados. El señor Braulio López, integrante de la Comisión Operativa de Movimiento Ciudadano. Claro que somos una alternativa distinta, Julio. Ya, distinta, pero bueno, pero más o menos iban a ir juntos, pero no termino de entender qué va a pasar. Y Poncho Gutiérrez, primero youtubero, director creativo del Deforma. Gracias, Poncho. Completamente partidista, imparcial, neutral y todo eso. Pues ponos el contexto. Aviones privados, Poncho. Por todos lados. Ya salieron del closet los de Morena y ya les gustan los aviones. Y a toda madre, ¿no? La pregunta es, ¿por qué en algún momento tuvieron que estar en el closet? Digo, ya es 2025, ya es el siglo XXI. ¿Por qué andar de closeteros? ¿Por qué esta idea de tenemos que ser austeros y nunca lo suficientemente austeros? Entonces, ¿tú dices, ¿está bien que usen aviones privados? Yo no he visto a ningún seguidor de Morena o seguidor de Noroña diciéndole: compañero Noroña, nos traicionó porque le puso 2 cucharadas de azúcar al café, nos traicionó porque se fue en primera clase. Los únicos que veo obsesionados con lo que gasta Noroña son los opositores que ya le exigían y que le decían hipócrita desde antes de que estuviera en Morena. Que eso no le quite lo imprudente a Noroña, que está en un partido que se ponen la cuerda en el cuello y dicen: vamos a ser todavía más austeros. ¿Por qué? Y ya lo ve Noroña y sigue con vuelos privados. ¿Qué necesidad? Yo sí he visto a uno que dio unas palabras, me parece que fue el 2 de agosto de 2019. Porque ya está prohibido que los funcionarios se trasladen en avión privado. Y Noroña dice que le vale madres. También la presidenta incluso lo dijo. Ajá, o sea, sí hay gente de Morena diciendo que está mal. Claro. Mira, hay muchos tipos de mensajes de la izquierda. El fundador, sí. Pero tú dices que no, que Morena debe decir, me los vale madres. Y el mismo fundador dijo: hay que vivir en la justa medianía, claro. Si tú le preguntas a una persona si tener un Jetta es un lujo, alguien te va a decir, pues no. Bueno, si se lo preguntas a alguien muy pobre, te va a decir, no manches, ¿tienes carro? Puede que sí. Si tú ves la avioneta de Noroña que parece que no va a arrancar, un rico va a decir, no manches, qué jodido estás, te doy aventón. A un mexicano de a pie, no manches, ¿te subiste a una avioneta? Claro que es un privilegio. El tema es, ¿por qué Morena no pone una lista de, miren, de aquí a aquí es austeridad, de aquí a acá es justa medianía y esto? No, ¿por qué le dan material a eso? Oye, a la presidenta Sheinbaum, a Tatiana Cloutier, la cacharon con un café de Starbucks. ¿Dónde quedó la austeridad? ¿Qué necesidad de Morena de todos los días jalarse más la soga? Pero es que eliminen la austeridad. Es un poco la solución. Que dejen de hablar de austeridad personal. Que digan austeridad republicana. Lo que cada quien haga con su sueldo, que se le antoje. Aviones privados se vale. Yo creo que aviones privados no. Yo creo que un carro decente, sí. Que el iPhone, que la Mac, ok, ¿es de tu salario? Sí. Babosadas de relojes de 12 millones de pesos como Alito o playas de 250 millones que nadie en los medios está diciendo nada porque estamos preocupados viendo cuántas cucharadas de azúcar le puso Noroña a su café. Si una prensa fuera realmente imparcial hoy y criticaran parejo, dirían, la portada del periódico arriba sería: encuentran a Noroña incongruente por una avioneta, y abajo le encuentran a Alito una playa de 450 millones de pesos. Nuestra prensa es súper imparcial. Noroña. Pues es un gran enemigo Noroña, ¿no? O sea, les da rating. Ya es personal, lo odian. O sea, está que lo diga. A ustedes en el PAN sí les gustan los aviones privados, entiendo. Bueno, no tanto los aviones privados, pero no solo son los aviones privados. Creo yo también que hay que hablar de cómo les gusta vestir y también dónde les gusta comer. Que yo coincido contigo que lo pueden hacer, pero mientras sea su dinero. El problema es que aquí a todas luces parece que es dinero del gobierno, del pueblo que tanto defienden. Entonces, yo creo que los que vivimos en la justa medianía podemos precisamente ahorrar y tomar vuelos comerciales, no privados. Podemos ir a comer a un muy buen restaurante. A algunos les gustará vestirse muy bien, a otros igual en la justa medianía, pero lo que yo creo que es
que ya basta de que sean tan hipócritas. Al final del día lo disfrutan, al final del día no sabemos de dónde vienen los recursos, si son públicos o no. Y no tiene de malo al final del día subirse tampoco un avión, ¿no? O sea, ustedes, el problema es la hipocresía. Si regresaran al gobierno dirían, bueno, nosotros no somos hipócritas y adelante, vuelos privados. O sea, el problema no son los vuelos privados. Sí, adelante, pues que regrese el avión presidencial. Pues si tienen dinero para pagarlo, pues cada quien puede hacer con su dinero lo que quieran. Lo malo es que son funcionarios públicos, ese es el tema. Al ser funcionario público tienes una corresponsabilidad con la gente y no creo que los funcionarios públicos puedan viajar en vuelos. Pero si fueras presidente de México, o si fueras alcalde de la Miguel Hidalgo, ya que eres concejal en la Miguel Hidalgo, dirías, está prohibido que cualquier persona que trabaje en este gobierno utilice aviones privados, de su dinero o dinero público, o pues no, si es su dinero, pues adelante. Creo yo que siendo funcionario público debe de estar prohibido. Yo coincido con él. O sea, no hay eso no lo puedes hacer, no es lo que puedes demostrar. No puedes tú ser una persona aspiracionista porque te vas en un avión privado. Digo, creo que no es lo más importante, ¿no? Morena, pues sí, ahora ya. Bueno, yo creo que al PAN le faltó decir que lo que ellos no les gusta es que vaya con cuenta a la cuenta personal. 114 millones de dólares nos costó el avión presidencial, en su total fueron 220 y tantos millones del avión presidencial que compró Calderón con recursos de la gente. Esto yo creo que es muy importante traerlo a colación porque me parece interesante cómo es que se viene a hablar a la mesa de hipocresía cuando el recurso que se gastaban en poder hacer todas estas adquisiciones sí venía del erario público. O sea, imaginemos que Javier Lozano, Javier Alarcón es poblano. Javier Lozano, secretario... Javier Lozano también es poblano. Bueno, sí, ambos. Sí. Como secretario de Trabajo, tenía dentro de sus declaraciones, en las auditorías que le hacen a la Secretaría, 680,000 pesos para un fin de semana vacacional con cargo a la Secretaría. O salían ahí en este Instituto de los Gastos Pendejos que fue muy popular, el INGAPE, compra para entradas al cine por 2,500 pesos que se le pagaban al señor secretario de Trabajo. O sea, de ese tamaño era que nosotros podíamos revisar una auditoría y veíamos los gastos. Pero eso no es de los creadores del PRI robó más, pues no, ahora pues el PRI se subía a más aviones privados. Solo quiero señalar, o sea, en la mesa se viene a hablar de hipocresía. A mí lo que no me parece es que se confunda la austeridad republicana con la pobreza franciscana. O sea, sí, yo creo, como lo dijo hoy en la mañana la presidenta de la República, el pueblo juzga a quien tenga que juzgar. O sea, si estamos en un partido en donde durante mucho tiempo no se buscaban este tipo de privilegios y mucho menos pagado por el pueblo, pues ese debe de ser siempre nuestra máxima. Ahora, yo también se ha agarrado como esta bandera de decir, no, ¿cómo es que Noroña? Ya el senador hace un momento o ayer en su... No es víctima. Saca un tuit en donde dice, yo compré mi vuelo y como que ahí lo estaba dejando claro. Entonces, yo creo que hay que tener un debate mucho más de altura, o sea, porque en ese sentido venía a decir, no, pues ustedes prometieron, a ver, este recurso mientras no venga del erario público, a mí me parece que no tendría por qué señalarse, ¿no? En ese sentido. Ahora, quienes están aquí, la gente es quien debe juzgar, no la oposición, y lo señalo no haciendo en el sentido de el PRI robó más, además, ahora vienen con este discurso que le escuchaba a una priista en donde decía, no, nosotros siempre hemos sido que nos gusta lo caro, ¿no? Pero no lo negamos. Y bueno, venir y escuchar al PAN con esa misma narrativa me hace pensar, pues, por qué están ya en tercer lugar en las preferencias, rebasados por sus semiosis de Movimiento Ciudadano, ese dato es erróneo. No, claro. Bueno, el PRI sí está en cuarto lugar, ¿no? Pero ya nos pasaron a dejar, Movimiento Ciudadano. Sí, pero no el PAN. Pues son sus aliados. Un poco para entender entonces, tú sí dices, yo no estoy de acuerdo con la carta de la presidenta donde se decía para la modificación estatutaria de Morena que no podían los morenistas subirse a aviones. Yo sí estoy de acuerdo. No, yo sí estoy de acuerdo. Pues es un error de Noroña. A mí me parece que la gente es quien debe de juzgar y analizarlo desde esa perspectiva, pero también hay que señalar que la única hipocresía que desayunan, comen y cenan todos los días son aquí nuestros amigos. A ver, yo quiero ver cómo MC dice ni uno ni el otro. Aquí estamos a la mitad. Bueno. Es que creo que el dilema puntual no es, porque lo han querido decir, que no es
que el gasto era antes público y ahora es un gasto privado. Creo que la incongruencia de Morena es que para diferenciarse del PRI y el PAN, lo que decía es: ustedes no son representantes del pueblo porque no se conducen como el pueblo. Lo que ustedes hacen es viajar en vuelos privados, ir a comer, ir a comprar obras a Japón de $500,000 ir a pagar una comida de 47,000 pesos a un restaurante, y ustedes no representan al pueblo. En cambio, decía Morena, nosotros sí lo representamos. Pues aquí queda claro que no es cierto, al menos con uno de los elementos diferenciadores que ocuparon por mucho tiempo para justificar esa diferencia, pues queda en una incongruencia total, y lo estamos viendo ahorita, inclusive con personajes como Fernández Noroña, que fue sumamente crítico de estas cuestiones y hoy se burla hasta de un periodista por el hecho de que le pregunte cómo pagó el avión privado, que ya reconoció. ¿Pero qué que periodista es? O sea, el que sea. No, sí es importante traerlo a la colación. Si es una basura. Lo que sea, es la pregunta. No es una defensa de un periodista u otro, es el tema de una pregunta, y la respuesta es pésima, con todo respeto, al menos con quien se quiere conducir con Coincido calidad y quiere argumentar es por qué está ocupando un avión privado. O sea, si nada más vamos a poner quién pregunta y quién contesta, pues creo que ya a mí se me parece pierde que en el política argumento y la narrativa. El tema es una persona que ocupó un avión privado, que es senador de Morena, que se quejó muchísimo de que ocuparan aviones privados, y hoy no quiere contestar, y inclusive quiere justificar que es algo que permite Morena, cuando tú has leído claramente lo que dijo la presidenta, lo que dijo Andrés Manuel López Obrador, y la idea de austeridad republicana y de pobreza franciscana no la inventó la oposición, la inventó Morena, y fue un discurso que tuvo Andrés Manuel López Obrador. Inclusive, y ahí pensemos en el recurso público, porque también hay otras cuestiones, en qué se está ahorrando el presupuesto público y por qué hoy tenemos tantos baches, por qué no hay medicinas en los hospitales, por qué hay tantos problemas en los cuales la austeridad republicana o la pobreza franciscana están dañando inclusive el mismo ejercicio de un gobierno eficiente, y eso creo que preocupa. El tema es aquí la incongruencia de decir nosotros somos distintos porque nos conducimos distinto, cuando no se conducen distinto, entonces no lo son. Muy bien. Yo Ya sí. le quería responder. Lo mismo vas a escuchar entonces, pues si la avioneta se las prestó un compa narcotraficante, pues, bueno, no hay evidencia de eso. No, pero es lo mismo. O sea, lo que pero puedes no decir es- es- Pero el argumento podría ser, serían capaces de hacerlo. No, déjame eso. Titular. Acusarían a Noroña de que la avioneta sería de narcotraficante. No importa lo que responda Noroña, con que lo pongan 10 veces en titulares. Sí, Chairo, vas a defender a Noroña y su avioneta de narcos. Porque el hecho de que Morena sea súper estúpida para responder preguntas de la prensa no le quita lo súper gandalla a la prensa. Me parece que deberíamos subir. Pero no contestó bien porque una No, avioneta privada. claro, La pero revista Morena, no lo contestó. Morena es dijo como nada. ese Poncho, alumno del salón. pero yo diría, no Morena, ciertos personajes en Pero Morena. la comunicación en Morena siempre la he criticado. Hay unos muy buenos, pero son fue contados. presidente de la mesa, no es ¿Tienes? cualquier senador. No, es claro, cualquier no. Y para mí integrante de Morena, no es Morena es un cualquier gran orador. militante, Noroña es un fue gran candidato orador. a la presidencia. Claro, Noroña es un gran orador y Precandidato. por algo está donde está con la Noroña Van, que le fue mucho mejor que a muchos otros de las Sí, corcholatas. pero ahora no tiene madre, pasó de la Noroña Van a Claro, pero ahora le preguntan algo y es como, compañero Noroña, por favor, responda. O sea, Noroña sabe que tiene a todos los medios en contra, por una razón o por otra. No es ningún secreto, nadie se va a atrever que a los medios les purga Noroña, y cuando tienes una disminución histórica de homicidios y tu portada es el café fifí de Noroña, es obvio. Pero no es el café fifí, es el jet privado. Es ¿no? una decir, avioneta, y no voy a decir pedorra porque yo en mi vida podría pagar. Yo en mi vida podría pagar una avioneta, pero sí he visto las avionetas y aviones privados de muchos políticos, específicamente del PRI y el PAN, y muchos de Morena que nos Pero que yo nos creo que fundan. eso es Y no de- es el PRI robó más. El PRI robó más. ¿Quién te voy a decir? Ya mejores No, te voy a camisetas. decir, pero te voy a decir por qué. Es el diagnóstico. Durante años el discurso de Morena o AMLO específicamente fue la austeridad, y también no finjamos que no se entiende una cosa de la otra. Claro. El INGAPE, que es el Instituto de Gastos Pendejos, que es una parodia nacional de gastos pendejos. No existía, es una página en Facebook con 1 millón de seguidores que poquito antes de tiempos de Peña Nieto era muy famosa, y todos los días subía screenshots, capturas de pantalla de portales de transparencia. Así es. Yo de verdad te dolía la panza de ver eso. Peña Nieto y Calderón. ¿Y no te duele la panza de verlo de Noroña? Sí, a ver, claro, pero cuando me duele la panza, me duele la panza. Me duele la panza y digo, Noroña, ¿por qué haces eso? Si te quejaste de esto, ¿por qué lo haces? Y también
termino de vomitar Pero, cuando Poncho, veo. ¿es el dinero del espérame, erario? Claro, pero ahorita voy a eso. Veo a Noroña y No, digo, rápido. Noroña, ¿por qué haces eso? Y me duele la panza. Y luego veo al PRI y al PAN con joyas de oro. ¡Ah! Hipócrita. Ese faraón está usando millones de pesos de los impuestos y termino de vomitar. Ya. O sea, y luego veo la prensa que dice, ¡ay, mis impuestos, güey! Tú mamabas del erario mucho más, miles de millones de estos que están señalando con sus relojes de oro. Y no es un PRI robo más, es que tengamos a la prensa, a gran parte de la prensa, fingiendo estar indignada, o a un Alito señalando el café fifí de Starbucks con un reloj de 12 millones de pesos y una playa de 250 millones de pesos. Mi pregunta es, ¿en qué límite o qué tendría que hacer un político del PRI y del PAN para que digan, no mames, ni Morena hace eso? Porque hoy la frase es, no son iguales, son peores, cuando se habla de Morena. Evidentemente sí hay No peores. son iguales, son peores. Claro, porque Noroña usó una avioneta de 1 millón, se compró una avioneta de 1 millón de pesos, horrible, supongamos. Güey, qué mal, que lo despidan. Y sale un Alito con una playa, repito, esto no es invención, 250 millones de pesos. Y la No, prensa, no costaba 250, ya vieron a... 250. Se la pagaron a un peso, ¿no? Bueno, claro, pero en esa onda. ¿Ya vieron la avioneta de Noroña? No son iguales, son peores. Quería Termino de responder guacarear hace rato. yo con eso. Quería responder de hace rato. Sí, no yo sé, creo ¿no? que es que esta parte de que el periodista no se me hace válido ponerlo. No, claro, en política siempre hay que poner contexto, porque hay que saber de dónde vienen los fregadazos. Y quien le hace esta pregunta con toda la intención de sacarlo de las casillas, como reiteradamente lo ha hecho, pues es un personaje que va al Senado a reventar las ruedas de prensa, que ya es muy conocido, así como Reina Aide en las mañaneras. Pero ¿quién pagó la avioneta? Y a mí me No, si te hace parece una que pregunta ese contexto de decir, desagradable cuando está reconocido. ¿quién saca esa pregunta? Pues viene de TV Azteca, y viene de TV Azteca de un personaje que está súper en contra de la Cuarta Transformación, como lo están los poderes económicos y los poderes de oposición Pero en la este pregunta, país. ¿dónde está cargada? Porque la Es, ¿quién pregunta, pagó la avioneta, claro por que Dios? está cargada. ¿Por qué no se cuestiona? ¿Por qué no se reconoció que tiene cuestiona? una avioneta privada y le está No, preguntando ¿por qué quién no pagó se la avioneta. cuestiona? ¿Cuál es aquí Pero la está, polarización de la está pregunta? editorializada. la Sí, hay una pregunta. línea ahí. Sí, está hasta con el tono de voz ¿Por qué no se editorializada. cuestionaría entonces a Samuel García con sus viajes gobernando Nuevo León a Disneylandia con su hija O al menor, gobernador o Armenta, a que también fue un Marianita escándalo que allá anda en tu viajando estado? con un tema de banalidad, o a Lemus que se va a orar Pues, para pues, encontrar su que se zen. cuestione Y entonces lo que eso sea y que me lo parece, pregunte quien sea, es eso me válido. parece que hay que tener, es ahí donde yo lo señalo, claro, pero en política todo es contexto y hay que abrir ese contexto, no solamente señalarlo de manera editorializada hacia un lado, porque lo Pero quien retomo, ocupó la hay un avioneta privada personaje, fue Noroña y le están preguntando a Noroña quién del poder pagó. económico que está todo en contra de la Cuarta Transformación y que agarran cualquier situación de la 4T para salir y señalar. Por ejemplo, hoy tú vienes a hablar del presupuesto y dices que hay un tema, no hay un tema de austeridad. Quiero decirte que el déficit en el tema del presupuesto, quien más está apretando el cinturón, son justamente los altos funcionarios, y que hay un incremento real del 9.5% en tema de salud, que hay un incremento real, a diferencia de lo que se ha dicho en el tema de seguridad, porque se traslada de la Secretaría de Seguridad a la Sedena. O sea, manejan una narrativa en donde solo quieren jalar agua para su molino, y eso creo que es lo importante que se debe señalar Oye, en la Vianey, mesa. sobre la parte del periodista, yo estoy de acuerdo que ese tipo es una basura, sí, pero me parece... Yo no lo he dicho, Yo, sí, yo solo sí dije creo de que- dónde venía. Yo creo que es una basura, y es una basura ese medio de comunicación, lo que sea. Ahora, la respuesta me parece aún peor. ¿Eso lo puedes conceder o no? Yo sí creo que no son los modos de responder. Completamente de acuerdo. ¿Quiere aportar algo el PAN? Si no, tengo No, una pues pregunta es para que la Nelson. verdad esto es como un circo de broma, dado que desde que los bautizan en Morena, pues está permitido hacer todo. Y la verdad, yo lo que creo que tiene que pasar en este país es empezar a meter a la cárcel a esos funcionarios corruptos. O sea, en verdad ya basta. Pero no hay elementos para meter a la casa. No, pero a ver, ¿no? O sea, ¿por qué lo vas a tapar? la diputada señalaba muy textualmente que había A, B y C que le habían comprobado esto y aquello. Yo me preguntaría dónde están las denuncias de Morena. Denuncias Porque de pues que- si lo Pero- saben, pero- pues pero- contra los pero- funcionarios, ¿qué ¿De decir? qué? En contra de Javier Lozano. Pues por si ejemplo. lo ven, lo conocen y es público, pues no denuncian. Entonces también son parte de eso. Pero hay que hacer un diagnóstico real con el tema de MC en específico. Si Noroña tuviera 120 pares de zapatos, por ejemplo, ¿no estarían todo el día hablando? Cada día sería un par de zapatos en la portada. Así es.
Y a mí se me hace muy, perdón, yo no uso esta, no, ni siquiera la voy a decir, se me hace muy vulgar bajar el periodismo a eso y decir, claro, a la hija, a la bebé no le van a reclamar nada, no puede ni hablar, pero a la hija de Samuel García y Mariana Rodríguez, que sale Mariana y dice, miren los zapatitos de Mariel. ¿Cómo que no ganan 50,000 pesos 120 pares de zapatos que la prensa tendría derecho, la prensa y la ciudadanía, oye, ¿de dónde los pagaste? Porque eres un funcionario público. Y alguien diría, es que yo nunca dije ser austero. Pero si hay bronca con Noroña particular, ¿no? No, está pique. Pero Noroña se lo ha merecido, se lo ha ganado. O sea, es que además, mira, una vez yo entré a un medio de comunicación, a un debate, y estaban los personajes conductores que se maquillan y se arreglan para hacer la caricatura de Noroña, y alguien de los que estaba ahí, hay un odio tremendo, o sea, y me lo dicen las maquillistas y las personas que están con nosotros previo a, me dicen, es que aquí vienen y berrean y dicen cosas, pero nosotros estamos con ustedes, ¿no? Pero no la caguen tanto, fíjate, qué interesante, ¿sí? ¿No? Y entonces dice uno de los que está ahí, no, es que me toca hoy imitar a Noroña y no sabes, o sea, no le he alcanzado el tono medio verde mugroso, así de lo moreno que está. O sea, es además un tema discriminatorio, racista, en contra de un personaje que se ha vuelto polémico y que se ha vuelto incluso, ¿no? Muchos la posición de la izquierda en ciertas narrativas. Entonces, y que fue un pésimo presidente. Obviamente hay y sobre todo quien encabeza una lucha contra los privilegios, o sea, todo lo encabezó en el Senado, ¿no? Entonces, todo eso, con todo respeto, yo creo que estamos la escena más creo que chafa de la política mexicana es ese pleito entre Noroña y Alito. No pleito. Bueno, esa violencia que lo vimos, la verdad es que fue también una sesión más larga, hubo gritos de un lado y del otro, ofendiéndose, llamándose narcos, llamándose todas estas cosas que la verdad es que yo no comparto en absoluto, y que llevó a un punto en el cual Noroña, siendo presidente del Senado, cierra la sesión cuando se había acordado otra cosa en mesa directiva, y se calienta Alito, y vemos esta escena de verdad asquerosa. Y se calienta, y creo que esa no es la cuestión, y esa no es tampoco la política mexicana. Ni la oposición política es Alito Moreno, ni Morena es Gerardo Fernández Noroña. Entonces creo que hay muchas sutilezas que hay que hacer, y nada más una precisión. Yo no dije que el presupuesto, yo lo que dije es que la austeridad republicana estaba dañando el ejercicio del gobierno de ciertas cosas, y creo que es importante. No debe haber austeridad republicana. No, yo creo que tiene que haber un esquema de cuidado excesivo en el gasto, sin lugar a dudas, pero no que te haga ineficiente es la austeridad republicana. Tener los recursos humanos y materiales suficientes para hacer tus funciones gubernamentales me parece relevantísimo e importante cuidar. Ni bajar lo suficiente para ya ser inefectivo, ni exceder para el hecho de que haya estos gastos terribles. A mí me parece un gran argumento lo que hiciste al inicio de decir, a ver, es que sí llegaron con una narrativa de pretender acercarse o decir, es que ustedes no representan al pueblo y nosotros sí. Y dices, bueno, porque ya ahora Noroña rompe con esa narrativa haciendo esto. Y dices, Morena. ¿Podrías considerar que la presidenta no la ha roto? O sea, que una cosa es Morena y que la presidenta sí ha continuado con eso. ¿Le podrías dar eso a la presidenta? Porque la presidenta no le ha cachado ningún avión privado. Yo creo que la presidenta ha cuidado muchas cosas, inclusive... Y ese mensaje lo ha hecho bien. Lo vemos, y en su vida personal yo creo que ha demostrado mucho identificarse con la carta que ella es. Y no te pongo solo ese ejemplo. Ha habido 5 casos en el Senado de la República en la cual los mismos legisladores de Morena le meten goles a la presidenta. El nombramiento de la CNDH, el cambio para el tema del nepotismo, el tema del transitorio de ahorita, el esquema igual de Manuel Huerta Ladrón de Guevara, que le metió una reserva para que los comités de evaluación en la reforma del Poder Judicial mandaran a los poderes para el derecho de veto. Y me está faltando ahorita una que me ya está del avión. Pero lo que son varias en las cuales Morena le está jugando en contra a la misma guía de su presidente. Y por eso está esta discusión de Morena. Quién manda y bla, bla, que también se me hace un tipo de Alito contra Noroña. Pero a lo que voy es que hay mucha carnita y muchas cosas, y lo que hay que reconocer son las incongruencias. O sea, este fue un verano negro para Morena, sí, en el sentido de esto que decía, nosotros representamos al pueblo, nos conocimos distinto, y vemos un caso, otro caso, otro caso, otro caso. Ahora, reconociendo las congruencias, la presidenta le reconoces congruencia entonces. Yo creo que la presidenta se ha conducido conforme de lo que conozco y de lo que he visto en su vida pública. No la conozco, pero de hecho nunca la he visto. A lo que voy es que la presidenta trata de conducirse con esas líneas que muchas de las personas a las cuales ella les ha reclamado en la mañanera no se conducen. Pero entonces hay que decir las dos cosas. La presidenta se está conduciendo así y los otros no se están conduciendo. Exacto. No decir, todos están conduciendo cuando la presidenta es mejor que Morena.
Morena. Me parece un gran reconocimiento. Es que el tema es como cuando... Es el clip del día. Es como cuando un papá se enoja con el niño rebelde, ¿no? Que ya le dijiste por dónde no hagas eso y siguen. A ver, ¿cómo justificas? Digo, si el problema son 50,000 pesos de los zapatitos de la hija del gobernador. Yo creo que son más. Sí, no, pero es más grave. Pares de zapatos, es más grave que una persona que vende chocolates hoy esté comprando. Que ahora el PAN sí defiende al gobernador de MC. Oye, no, es que yo lo comento, es un ejemplo. Lo más grave es que aquí el hijo de su fundador de Morena hace unos días fue a Japón o pidió a Japón una obra de casi 600,000 pesos. Pues ojalá yo quisiera vender chocolates. Y eso lo puede reconocer. Yo quisiera vender chocolates para tener esa capacidad. Más de $500,000 por una obra. Claro. O sea, entonces ¿eso cómo lo justificas? O sea, yo creo que hay que esperar la declaración de Andrés Manuel López y la comida de estamos esperando desde que fue a Japón al hotel reiteradamente le sacaron. ¿Me preguntas y te respondes o quieres que te responda? Son varias cosas que hay que reconocer. Ok, bueno, entonces te respondo. También sacaron que le habían, él había tramitado un amparo porque ya lo estaba persiguiendo el Poder Judicial para llevárselo, y él salió a desmentirlo. O sea, yo creo que en esto hay que ir midiendo muy bien las aguas, qué tanto es verdad, qué tanto es mentira, qué sí se ha dicho, qué no se ha dicho, y señalar lo que como funcionario público estás haciendo mal. Porque ¿a poco ustedes aprobaban el gobierno que entonces la compra del avión de $114 millones o ahora vienes a consultar sobre decir cuánto costó la avioneta si se la compró el narco a Morena? Yo te digo bueno, a ti, diputada, pero si apruebas, permíteme, nada más que se haya rifado un avión como 7 veces. O decir, pues no nos alcanzaba, no, ¿cuánto nos eso. costó? $250 millones de dólares. ¿Y quién se lo o sacó mencionar, por ejemplo, que en tiempos de Calderón, los hangares del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México eran el FedEx de la cocaína colombiana en nuestro país. ¿Eso lo avalas? Porque me parece muy interesante cómo se viene a señalar. Verdad. No, sí, claro, está reconocido y además no lo digo yo, lo dice quien declaró en Estados Unidos, en Nueva York, el entonces policía federal. ¿Eso lo avalas? Porque me parece muy interesante cómo se viene a señalar. Es la retórica de Morena. Una serie de discusiones cuando gobernaron lo toleraban. ¿No? Aquí preguntamos, ¿está bien? Esa es mi pregunta. No, por eso, yo le estoy preguntando, ¿está bien que Noroña viaje en avión? O no sé si usted viaja en avión también. Yo creo que todos tenemos el derecho de viajar en avión, ¿no? Pues sí. ¿Privado? Bueno, pero ya dijo que no. Yo no he viajado en avión privado y espero nunca hacerlo, la verdad. Todos tenemos el derecho, pero bueno. Pero yo espero nunca viajar en avión privado con el recurso de la gente, además. Bueno, pero no, ella dice que no fue con el recurso de la gente. A ver, puedes reconocer de Movimiento Ciudadano. A mí también me parece interesante lo que dice Vianey en cuanto que sí hay un pleito casado con Noroña que no únicamente es de lo que se ha ganado, sino que sí hay un asunto de clase y hay un asunto racial. ¿Algo así de diagnosticas en la prensa también o no? También con López Obrador. A ver, sin duda el país es muy plural. No podemos encasillar la prensa, todos ni a los periodistas, y creo que cada quien tiene un desarrollo distinto. Yo lo que voy es que por más que una pregunta venga de un periodista que tú consideras que no está en la línea que a ti interesa, inclusive que lo puedas considerar vendido o lo que quieras, no por el hecho de que te haga la pregunta ese periodista, entonces ya dices la pregunta está mal y está amañada. Porque realmente la pregunta era muy sencilla. ¿Quién y cómo pagaste el avión privado que estás reconociendo que sí lo usaste? Y ante eso se lo preguntó 7 veces, no quiso responder y se fue a justificarlo diciendo que fue Salinas Pliego y estas cosas. A lo que voy fue una mala respuesta y la verdad la pregunta no se me hizo amañada. Puedes decir al medio no me cae pero bien. Si después el jefe te dice perro, pero debió responderla y debió decir Salinas Pliego perroña. Si hay un asunto también de reconocer que no solamente es un mal periodista, si hay un asunto de que Salinas Pliego y TV Azteca es un medio clasista y un medio racista. Ver, los insultos no están bien. A ver, te digo, la escena más patética que vimos en la política mexicana es entre Noroña y Alito, dándole uno al otro, lo que quieras. Es una escena de verdad patética. Bueno, pero también es patético que Adán Augusto quiera en 2 conferencias transparentar sus recursos. Digo, eso también lo ves y, como dice Poncho, es vomitable. Me gusta que Julián toque el tema del clasismo porque siempre
como en todos los temas, a cualquier sector conservador, independientemente del partido que sea, les encanta negar lo evidente. O sea, les encanta decir, yo no soy racista porque es la gente más racista. Yo no soy clasista porque son los más clasistas. Y una cosa, que el tema de la prensa, claro que la pregunta no está mañada, porque ¿quién pagó la avioneta? Ok. La maña no es una pregunta necesariamente, y no me horrible la respuesta de Noroña, eso es un hecho. Noroña, que también criticó la respuesta de Andrés Manuel López Beltrán, diciendo que era ya muy agresiva, ahora... Pero supongamos que yo soy un periodista, estoy en el Senado y veo a 10 políticos, y sé que los 10 políticos han volado en avionetas privadas. Y la pregunta es, ¿quién pagó esa avioneta? El hecho de que yo decida a quién preguntárselo, hay un sesgo. Ya sé a quién voy a ir y en qué momento. El periodismo es un acto político. El periodismo es política y hoy más que nunca ya es evidente, y me parece insultante que los medios de comunicación y muchos personajes en ellos le siguen repitiendo a la cámara, a ver, aquí somos imparciales, independientes. Güey, te haces bien estúpido con unos y al otro les buscas hasta abajo de la caries. Pero, Poncho, pero está bien. No estoy diciendo eso. O sea, entonces, qué bueno que le preguntaron porque es la coalición en el poder, y qué bueno que le exijan a Noroña. Me encanta. Pero tiene derecho a mentarle la madre. No creo. Pero dejemos de fingir que TV Azteca no tiene un interés violento en sus preguntas. Claro. O sea, te digo, puede que la pregunta sea, ¿quién pagó eso? Pues es natural, pero ya, mira, ahí va Noroña, pregúntale a él. Ya hay un sesgo, evidentemente, y todo es en contra de Noroña. Y otro paréntesis, Noroña, en toda su carrera desde hace 20 años en redes sociales, nunca ha negado que le gusta la buena vida. Claro. Y ninguno de sus seguidores le ha dicho, bájese de la camioneta. Los únicos que le cuentan los calzones y de qué marca son sus odiadores. Pero ahora, como Noroña está en la coalición del poder, se tienen que aventar 25,000 maromas hipócritas. Sí, es que lo malo no es que tenga camioneta, es la hipocresía, es la incongruencia, es que está en el poder, es que el poder se le incomoda, es que la prensa... Hay un tema que es de los odiadores. López Obrador tenía rezagadísimo a Noroña. Claro. O sea, sí es el líder de Morena. Pero que se entienda que no estoy defendiendo a Noroña. Estoy viendo el efecto Noroña, lo que representa Chango León, el naco. Me maquillo de verde porque qué asco, mugroso. Porque hueles feo, porque el mugroso, porque los memes de los vagabundos, jajaja, y todo el, ¿cómo se llama de burbujas o dice burbujas? El ecoloco. Y Noroña, pero a eso voy. Y Noroña, oigan, no es la primera vez que Morena representa el clasismo y que cualquiera que salga a decir, güey, este comentario fue clasista y racista. ¿Cuánto te paga Morena? Si podemos dejar de ser así de vulgares. O sea, yo nunca había escuchado en estos tiempos políticos, ya no le voy a dejar propina al mesero porque ganó el PAN. No. Ya no le voy a dar dinero al pedigüeño porque ganó el PRI. No. Como ganó Morena, ya no le voy a dar dinero a ya no los voy a nacos. Donar en los huracanes. Ya no voy a donar a los huracanes cuando los pobres estén ahogándose. Disfruten lo votado. Pero los ignorantes toman decisiones. Ahí está Morena. Hay un discurso clasista detrás de la marca Morena. Es evidente. En contra de la marca Morena. En contra de la marca, perdón. Sí. Y cualquiera que lo señale, ¿por qué le defines todo a Morena, Poncho? Sí. Hay un asqueroso cultural discurso clasista que Noroña representa, y que puedes odiar a Noroña y no negar que Noroña es objeto de insultos clasistas. Claro. Es objeto de insultos clasistas y es también objeto de preguntas válidas y también de cuestionamientos validísimos. Completamente. O sea, se puede criticar a Noroña por hacer un mal papel como presidente del Senado de la República, sí, no porque sea de Morena, sino porque fue un presidente que no fue plural en su manejo de la mesa. Ahorita lo ves con Laura Itzel Castillo y sí lo ha hecho de una manera distinta, y ahí ves que no hay acusaciones por ese tipo. Entonces, también diferenciemos. La pregunta era totalmente válida y la respondió mal, y creo que ahí hay que quedarnos y decir, debió dar rendición de cuentas por algo que él mismo está reconociendo, que se ocupó un avión privado cuando la carta de la presidenta enviada a Morena solicitaba esas cosas, y parece que es una determinación de Morena decir que esto no debe de suceder. En el ejercicio del periodismo, ¿te parece un tema prioritario cuando... a ver, que renuncie Noroña, ya. Es más, o sea, porque no se entiende esto de que... ¿Por qué insistes en defender a Noroña? Renunciar a Morena. A lo que quiera, que se vaya a la isla. O sea, y eso estoy exagerando, obviamente. Es como...
Y también me enoja con Noroña. Es como, si estás viendo que te critican todo y que la portada mañana va a ser los tenis Nike de Noroña, con tal de que no hablen de la reducción de homicidios, que no hablen de la inversión extranjera histórica, cuando... Pero hay elementos de seguridad dando la vida para que se baje el índice de homicidios. Y salen los martes, oigan, todos celebremos que por fin en décadas está reduciendo la tendencia de homicidios. Oigan, hay gente muriendo para detener a los narcos. Coincido. Y la prensa, güey, habla de que Noroña le puso 200 pesos de saldo celular. ¿Y la austeridad? ¿Por qué no 100? Y la portada de los irresponsables medios de comunicación. Pinche CDP Noticias que hace mesas de debate. Y aquí es donde dice la gente, Poncho, ¿por qué insistes en defender a Noroña? Bueno, ya Poncho, podemos criticar la responsabilidad de los medios de comunicación en este contexto del país. Permitir al PAN. Oye, pero un poco nada más. Los que empezaron a segmentar un poco esta situación que tú platicabas fueron los morenistas. ¿Quiénes fueron los primeros que les dijeron fifí a las personas? Fueron ellos, y desde ese momento estaba muy mal, Poncho. Porque ese es mi tema favorito. Bueno, ahorita lo platicamos, pero realmente, o sea, yo coincido con lo que tú estás diciendo. En un tema de la persona, o sea, más allá de quien sea Noroña, digo, yo no puedo decir si es un buen funcionario público, para mí no lo es. Creo que también los que empezaron esta letanía fueron los morenistas. O y sea, fue su la polarización. Me parece legítimo el reclamo que hace Poncho. Hablemos de la estrategia de seguridad entonces. Vianney, ayúdanos a contextualizar. La polarización, solamente pregunto, la polarización viene del discurso, no de las desigualdades esquematizadas a través de los años que impulsan justamente que haya mayor número de pobres. Pero que empezó Andrés Manuel. O sea, Andrés Manuel empezó con los pobres. ¿Cómo le llamó? No, empezó, fue contra la gente. A ver, yo pregunto, la polarización viene del discurso. No viene de las desigualdades esquemáticas por políticas públicas a lo largo de los años. Pero ella lo que dice es que vienen por las desigualdades. Claro. Ajá, eso es la polarización. Pero ese y Andrés Manuel, perdón, pero Andrés Manuel fue en conjunto. No. Es que aquí quieren salir a reivindicar el tema del clasismo. Y el clasismo no existe a la inversa. Que también está muy mal el término de chairo. Que también tampoco es muy importante. Ese nació en 2010, pero antes de que AMLO fuera presidente. Que además no nace en México, sino en América Latina, con una coyuntura completamente distinta. Y yo quiero retomar una cosa. Aquí me parece que se viene a señalar de quien viene de la cultura del esfuerzo, ¿no? Y no le pongamos nombre. Hablemos de cualquier personaje que emana de la cultura del esfuerzo y hay una serie de memes y hay una serie de críticas, incluso como Fiona y como Shrek, estos que tanto se dan, ¿no? Pero cuando hablamos de un personaje, y ahí sí quiero ponerle nombre y apellido, Samuel García, Mariana Rodríguez, que maneja la política de manera banal y entonces dicen, no, es que ellos sí, porque sus papás, ellos siempre han tenido dinero. Ellos vienen de familia que toda la vida ha podido generarse esos gastos, ha podido generarse esos lujos, pero de quienes están ocupando un espacio y vienen de esta cultura del esfuerzo, pobre, o sea, de verdad no han visto las veces que he escuchado en la Cámara de Diputados cómo se critica a una diputada porque decidió peinarse de tal o cual manera y se cae entonces en esta banalidad y en esta dispersión de lo que debería ser lo importante en la discusión en el tema político. Puede ser bueno o malo gobernando Samuel García, pero sí es banal. Sí es un tipo superficial. Ya no entiendo cuál es la discusión. Acabamos de escuchar que el argumento era que era su dinero privado y entonces que podía ocuparlo como quisiera. Sí. Samuel García inclusive ha renunciado a sus sueldos cuando fue senador, cuando fue diputado local y pues eso en su ejercicio porque tiene dinero y no ha negado pero parece que cuando es Morena entonces el argumento es su dinero privado y se le permite y si se le critica es clasismo. También hay una hipocresía de esta parte cuando se señala lo contrario. Oye, aquí es totalmente de acuerdo. Te lo dejo muy claro. Para mí, yo puse el dilema en específico al inicio. Para mí la cuestión criticable en este asunto, porque en cualquier partido político hay gente con dinero, hay gente sin dinero y se conducen de manera distinta estando en política o estando fuera de la política. Eso sucede en cualquier instituto político. Ahora, ¿qué sucede aquí? Que hubo un partido político que agarró como bandera diciendo nosotros representamos al pueblo porque no nos conducimos como ustedes que van en aviones privados, que van a comer a lugares estos y que compran obras y ahora
ahora están cayendo en esa incongruencia y ahora lo que dicen, no, es que ahora es su dinero privado, que hagan lo que quieran. Es que tu argumento político para surgir y diferenciarte fue algo que estás contradiciendo. Ahora, ustedes no se contradicen. El argumento de ustedes es un poco, nosotros somos gente de dinero, no representamos al pueblo. Nosotros no vamos a condenar a alguien por el uso de sus recursos, que sean recursos lícitos y los ejerza como esas personas consideren, al menos en un plano político, de decir, oye, tú te estás siendo incongruente. Pues incongruente, ¿de qué? Pues yo me estoy conduciendo como me conducía en mi vida antes de ser político. Pretendemos representar al pueblo, no pretendemos ser pueblo. Por supuesto que queremos representar al pueblo. Se tiene que hacer distinto por la representación del pueblo. Somos hipócritas. Es muy distinto y el pueblo es muy plural y el pueblo tiene muchas cuestiones que hay que valorar. A lo que va es que hay una simplificación absoluta del discurso político por parte de Morena para llegar al poder y que realmente es falso. Es falso y lo estamos viendo ahorita. Y cuando caen incongruencias dicen, oye, es que es algo hay clasismo en México y es evidente y eso hay que combatirlo desde todos los partidos políticos y todas las personas. Hay que combatirlo. Dice, nosotros nos conducimos como el pueblo. Yo, creo, igual que yo, muchos compañeros, muchos, tenemos esa misma visión de transformadora sobre un país. Y por eso es que estamos y luchamos y hacemos. Y sí, no nos conducimos iguales, porque, pero yo espero, ¿no? Y eso es un llamado, y qué bueno que lo hace la Presidenta de la República, que no se sigan repitiendo esta serie de cosas, y que el pueblo señale a quien tiene que señalar. Y nosotros debemos de conducirnos en la justa medianía. Y que lo metan a la cárcel. ¿Pero por qué lo van a meter a la cárcel? Por corrupto. O sea, lo que hacen... No, pero más allá de eso, estamos hablando de ¿pero qué responsabilidad penal tiene Noroña? O sea, ¿qué? No, bueno, él no, pero todos funcionarios públicos. ¿Qué pasó con...? Mira, quiero que revisamos esta, mira. Lavado y planchado en la Secretaría de Trabajo. 124,089 pesos cuando Javier Lozano era secretario de Trabajo. Programa recreativo vacacional, 653,000 pesos. Totalmente elaboración de retratos personalizados, 882,000 pesos. Capacitación general para la oficina, 2,702,500 pesos. Una serie de gastos pendejos, ¿no? A mí me gustaría conocer los gastos de Morena. El problema es que desapareció el Instituto de Transparencia. O sea, y esto es a través de una investigación, ¿no? Que además sale en el portal de transparencia, en donde es una auditoría que se realiza la misma secretaría. Ahora, yo sí quisiera, ¿no?, que eso se hubiera señalado en su momento, pero es que ahí nunca representaron al pueblo. Cuando alguien habla de austeridad e hipocresía, claro, los de Morena. Ok, ¿por qué no hablamos justo de estos? Que los que tuvimos tiempo libre y vimos el INGAPE durante años y veíamos que todos los días, concepto balón de fútbol para la Secretaría de Turismo, 800,000 pesos. Pero ¿por qué no pueden decir, Poncho? A ver, está de la chingada. Y está de la chingada que Noroña se suba bien. Es así de pero ¿sabes qué es? O sea, utilizan esto para decir, es que eso está más de la chingada. ¿Qué es? Julián, a ver, escúchame, ponme atención. Que el pueblo señale a quien no se conduzca en ese sentido de ir en una línea recta. Pero es que a nadie le gusta. Pues es que luego lo señalan y no les hacen caso. Tienen que ir a hacer reforma para que les manden medicina. No, bien, también. Mira, dame un segundito para antes que se me vaya el tema de lo de la polarización. Es que estas cosas ilustran muy bien el diagnóstico del país. Si esto durante décadas fue normal para estas personas, porque eso no era de su dinero. Claro. Si fuera de su salario un balón de fútbol de 1 millón de pesos, diría que pendejos, pero es su dinero. Cada quien sus babosadas. Claro. Pero es lo que pagamos nosotros. Claro. Y esta gente por eso está tan encabronada, porque lo sacaron del poder. Y a mí me encanta que por lo menos Morena con sus babosadas y todo, y las redes sociales, por lo menos yo quiero pensar que el PRI, el PAN y MC en el futuro van a decir, ya no podemos hacer esto. Ya nos va a dar pena. Ya, tanto que estuvimos jodiendo a Noroña. Pero a los morenistas también les debería dar pena. El tema es que en específico los panistas no les da pena. No, a ver, pero chequen, estamos fundando a Noroña por una avioneta. Y qué bueno.
Por eso el tema del debate en esta época de Lozano, no hubieran rentado la avioneta, hubieran comprado una avioneta para 3 viajes en 40 millones de pesos. Y que sea esta misma gente a la que diga, no son iguales, son peores. Yo digo, hay que diagnosticar todo, joder a Morena, pero dejar de hacerle el juego al PRI y al PAN. Y para terminar, yo le pregunté personalmente al cabecita de algodón el tema de los fifis en la mañanera. Y él muchas veces dijo, hasta yo le hice un rap con la voz de AMLO. Y él dijo, perdón, que me perdone la gente de las marchas rosas. Esos no son fifís, esos son clase media. Y le dijo, para ser fifí debes tener 500 millones de dólares en la cuenta bancaria. Y les dijo 1000 veces, oigan, que no los engañen a los de la marcha rosa, no hay fifís. Sí. Y dejemos de fingir que al PAN no le conviene, al PRI y al PAN no le conviene decir, AMLO te odia por tener aspiraciones. AMLO te odia porque hablas inglés. AMLO dice que el dinero es malo. Es un discurso que se repite en toda América Latina. Pero no solamente haces la crítica tú normalmente de aquellas malas declaraciones que dan altos funcionarios de otros partidos políticos, sino que también te vas un poco a la narrativa tuitera. O sea, dices, es que medio en Twitter dicen, es que ustedes sí son chairos malditos, la verdad. No, y la realidad es que, por más que AMLO haya dicho eso, sí hubo una serie de personas que tachaban de fifís a todo sí, claro, el mundo, es ¿no? pero ¿sabes qué día? Ya serían fifís pero mira, con ese porcentaje. exactamente, bajo ese esquema de muchos morenistas, con lo que les acaban de depositar. Aquí todos seríamos fifís porque tenemos iPhone y porque tenemos tenis. Pero lo entiendo, y es horrible el discurso. Sí. Es horrible como usar la palabra aspiracionista. Claro. Significa cuando tienes aspiraciones. No. La meritocracia, cuando tienes méritos. No. Tenemos a gente como los marietos en Twitter. Yo soy aspiracionista porque tengo aspiraciones. No sean idiotas. Y dejen de fingir que hay un discurso que le conviene a la oposición, que es AMLO odia a la gente con aspiraciones, Morena odia el dinero, ahora, Morena dice que el inglés es muy neoliberal y babosadas así, porque eso se repite en toda América Latina. Me parece el gran argumento lo que haces de, a ver, yo esperaría que si el PAN regresa ya no gobierna así, o si Movimiento Ciudadano gobierna algo ya no gobierna así. La realidad es que sí, o sea, que van a llegar y les van a cachar lo mismo. O sea, va a haber algún yo esperaría panista, que no, porque qué pena. O sea, sí, les va a dar mucha pinche pena. O sea, estamos haciendo una crítica realmente. Yo creo que no conocen la verdad. A gobernar en Chihuahua. ¿Cuánto pagó la gobernadora a medios de comunicación como Latinos para poder seguir promocionándose en espectaculares y en todo esto? Y el PAN gobierna. Y ha dicho algo aquí el compañero señalando a Maru. No, o sea, es como, ay, no, me hago de la vista gorda. O sea, sí, no podemos tener que también hacer la vista gorda. Como lo hacen cuando Samuel se compra todos sus lujos. Yo creo que hay que cambiar justo, y me refiero políticamente, todos los institutos políticos, a revisarse constantemente. O sea, lo que voy es increíble. A ver, en instituciones tan grandes, en países tan grandes como es México, es muy difícil que todas las personas se conduzcan correctamente. El tema es cómo la institución reacciona hacia esos desvíos, esos malos actos de las personas. Y cuando la reacción es cuidémoslo, protejámoslo, esto daña al proyecto y entonces no afectemos. Creo que hay una equivocación de ese instituto político, evidentemente. Y pasa en las universidades, veamos lo de Me Too, por ejemplo. Claro. Muchas universidades cubrían a sus mismos profesores que eran abusadores sexuales, violentadores sexuales. Pasa en muchas instituciones. El tema es cómo reacciona la institución hacia esos actos negativos. Y creo que ahorita estamos viendo ese verano negro y estamos viendo de Morena y estamos viendo ese cuidado de los personajes de Morena cuando realmente sí se están conduciendo, los que han señalado, los que han evidenciado, con malas prácticas que antes condenaban. Y ante eso no se puede ser incongruentes como institución. O sea, sí debería haber una reacción contundente que no ha habido, pero no ha habido. Y cada quien hágase cargo de eso. O sea, llegaron con una narrativa que hoy no están respetando. El consejo es no tengan esa narrativa para que puedan robar y disponer, porque yo nunca dije ser austero. Es el consejo que yo le doy a los políticos. Nunca digan ser austeros y pueden robar, gastar, despilfarrar, reloj de 12 millones, playa de Poncho, ¿sí decías tú eso al principio? Dijiste, Morena, que se deshaga la narrativa de la austeridad. O sea, lo dices realmente. No, exactamente, para que roben. No, me refiero, porque nadie les va a exigir nada. A ver. No, es que no porque es bien chida el PRI y el PAN y MC. Güey, que me busque, nadie me va a criticar nada, porque yo nunca dije que era austero, yo nunca prometí nada a Peña Nieto. ¿Te acuerdas la promesa de los 10 pesos de la gasolina? Peña Nieto prometió que con la reforma energética en comerciales, así va a bajar con la reforma energética. Cuando le digo, oye güey, con AMLO en proporción no subió tanto la gasolina como con Peña, pero Peña nunca prometió que bajara la gasolina. No, a lo que voy es como si, o sea, cuando les digo, güey, en proporción, AMLO lo hizo mejor el tema de la gasolina.
Y Peña lo hizo mucho peor. Y todos me responden, pero Peña no prometió que la bajaría. Cuando sí la prometió. O sea, el tema con la crítica baja, simple, de niño menso, es... A él no le puedo decir nada porque no lo prometió. No le puedo reclamar porque no prometió nada. Entonces mi consejo, siendo sarcástico, señores políticos, no prometan ser austeros. Nadie les va a cuestionar nada. O prometan ser austeros, póngase la soga en el cuello. Todos los políticos, es más, me encantaría que no solo Morena, que todos digan, somos austeros, a ver si la prensa le dice a Alito, oye, ¿y la austeridad, Alito? Pero un poco Oye, MC ha transitado a Samuel otro García, argumento que la es más austeridad, bien el decir, más bien está perfecto, no Ese no sancionenlos. No, es un poco lo que estás Claro, diciendo. si alguien se desvía y eso es en lo que tú crees como proyecto político, pues tienes que actuar en consecuencia. Y a mí me Ahí es parece el que la desvío. presidenta de No la la narrativa, la República- narrativa, la verdad es que iba en ese Ahora, sentido. intenta una A mí me pregunta. gustaría Ajá. terminar lo de Chihuahua, porque así como señalan a nuestra gobernadora, pues yo también quisiera señalar a la senadora Andrea Chávez, que qué hizo con las ambulancias. ¿Ustedes qué hicieron al Pero respecto? ahora es, bueno, Pues el eso Morena pasa, robó más, en ¿no? Chihuahua, Morena se inició más. Es que es lo que O sea, yo me pero, refiero de los claro, distractores que se de señale, Morena. Que se señale O que sea, hay pueden quienes tienen decir- aspiraciones y pretenden hacer Por eso, campaña adelantada. Lo señalo yo. La presidenta Señalo la se yo. señaló vuele, también, se ¿no? vuele, Señala que lo de Maru se está vuela mal. unas Señala que lo de ambulancias, Maru está le mal. pone unos A ver, logos yo digo para que está mal. campaña. Está mal lo de Andrea Yo digo Chávez. Está mal lo de Maru Señala Campos. que lo de Maru está No mal. sé si lo que dice la Ay, diputada no es puede cierto. ser, o sea. es que no A ver, no mira, puedo yo ahora- firmar que dice que le pagó. Noroña aquí. tiene un rol, si somos sinceros, hoy, hace 3 meses era distinto, francamente simbólico. O sea, sí es senador, pero es un senador más, realmente no preside ninguna comisión importante. El ejercicio de gobierno no lo realiza Noroña. O sea, el diseño de políticas públicas, la implementación de las mismas, esos son los gobernadores y la presidenta. Podríamos considerar entonces, bueno, en el ejercicio de gobierno Morena no actúa en incongruencias. Sí se acabó el avión presidencial. O sea, la incongruencia está en el símbolo realmente que es Noroña. Pues está en todas las personas de Morena, creo yo, porque todos Todas. actúan con eso. Tenemos la a los presidenta también. diputados. No, Ella no. Yo lo que creo, insisto, ella se está enfrentando ¿Quién, a perdón? esos niños rebeldes. La presidenta. A la presidenta. Sí, y dice ha que dado está haciendo un buen manotazos y no trabajo. le hacen caso. ¿Por qué? Porque hay sectores. A ver, el tema de Adán Augusto es muy grave. El huachicol. ¿Qué piensan al respecto de eso? También fue un invento de la No, derecha. claro que no, por eso hay a ver, detenidos. No, Sí, por pues, hay eso. que Pero, sacar detenidos, pero no han o sea, agarrado, ¿eh? A ver, yo le voy a Hernán decir algo, Bermúdez está diputada. detenido. La Pero, barredora a ver, solamente- comenzó, fíjese, ¿cuándo empezó la barredora? Solo quiero La decir. barredora comenzó Con Adán Augusto. con Adán Augusto. Y no lo digo yo, ahí están los medios. Claro, y y bueno, la presidenta claro, ya lo ha dicho hasta donde tope. Pues ojalá hubiera lo sido metan a así, la con cárcel. Cabeza de Calderón, vaca. con Calderón no, Pues le ojalá lo dieron, metan le a la dieron cárcel. un ¿Calderón también? reconocimiento No, no, yo a hablo Genaro de- Pero García a Luna. Calderón, porque Pues Calderón se ojalá puede que hacer sí el lo mismo metan a la señalamiento, es que cárcel. seas Si más tiene algo grave. que lo juzguen Ay, también. ahora lo viene a lo decir mismo, 20 pues, años entonces, pero con uno después. es que lo metan a la cárcel y con el otro es si tiene algo que A lo juzguen. todos los bueno, a funcionarios todos públicos si tienen coincido. algo que los juzguen. Claro, que son corruptos, Bueno, que los metan a la cárcel. lo que a mí me da gusto- Es una vergüenza para el país. Lo que a mí me da gusto es que se el ha habido concejal venga a desvarío. reconocer el trabajo de la presidenta. Yo, a Y mí no me gustó. solo el concejal, sino también el 60% de la militancia panista Ah, esa. que está a favor del trabajo que está haciendo la presidenta. Y no solo el 60% No de la podemos decir militancia lo mismo de panista, Clara, ¿eh? Una sino responsable. también el 64% de la militancia en Movimiento Ciudadano. Y eso quiere decir que entonces hay un liderazgo de una mujer que está haciendo un buen trabajo y que es reconocido incluso en las militancias de la oposición. Y eso debería de ser un buen consejo. Hay que cambiar la narrativa un poquito en reconocer los logros que se están haciendo en el gobierno, como la disminución de los homicidios en un 33%. Pero En sí están septiembre haciendo, pasado ¿no? fue O sea, el pasamos menos de hace violento. 3 semanas decir la presidenta es narcotraficante, que eso venían a decir los países aquí, narcopresidenta. Ahora decir, bueno, Pero es que lo la mujer siguen congruente. diciendo. Ahí tienes a Ya un la poquito de diputada inteligencia, Lo siguen Kenia diciendo, lo siguen Se- se diciendo. dice Me parece bien que está mesurada. cambiando, No. se están acercando al movimiento ciudadano. Ah. O sea, la política es la estrategia del Quiere alejarse de la violencia. Sí. No, pero mira, a ver, como mexicano y como integrante del Movimiento Ciudadano, la verdad es que lo que deseo es que le vaya bien al país. O sea, votaron por otro partido para llevar una presidenta y ojalá le vaya bien a la presidenta en su gestión. Yo no tengo ningún problema. Lo que sí es que si hay incongruencias también en política pública, y te pongo casos claros. Militarismo. ¿Con qué agenda llegó Morena diciendo que tendría que ser civil la seguridad pública en este país? La presidenta y realmente no llegó con esa agenda. Claudia Sheinbaum jamás prometió Ahorita eso. me estoy refiriendo a Morena y la modificación de que la Guardia Nacional se volviera una guardia
¿cómo se llama? Militarizada, sí fue en el sexenio de Claudia Sheinbaum. Y además, o sea... Pero jamás prometió lo contrario. Claudia Sheinbaum jamás me dijo, estoy refiriendo se va a Morena como movimiento político, sí era antimilitarista. Acuérdense las críticas a Calderón, las críticas a Peña Nieto, y después se volvió militarista. Pero AMLO dijo, me equivoqué en mi diagnóstico de la inseguridad, ¿no? Necesitamos de los militares. Dice, bueno, esto nos vamos a echar para atrás. Fue público. Lo dijo, y qué bueno. Lo pueden reconocer, pero realmente es un cambio de lo que comentó. Yo creo que tenemos que seguir siendo no militaristas, y creo que ahí se desvió la izquierda mexicana. Una diferencia ideológica, pero no es un acto de incongruencia, porque sí dice, oye, me equivoqué y ahora vamos con esto, y lo reconoce. Prometió cosas y después justificó por qué lo cambió, que es importante justificar eso. Pero te pongo otro ejemplo, el punitivismo. Las críticas de la prisión preventiva oficiosa y el aumento que ha habido en el artículo 19 de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, lo siguen haciendo constantemente. Y eso ha hecho un daño a jóvenes en pobreza que no tienen derecho a recursos para poder salir de la cárcel. Y eso creo que es una traición de izquierda evidente. El otro traición, claro. Bueno, pero es una política que ha dado grandes resultados. Y el otro la traición, 32% de esa apariencia de seguridad. Estás metiendo en la cárcel a la gente sin haberle comprobado un delito. A mí me ha tocado, por ejemplo, aprobar reforma al artículo 19. el esquema de injusticia que en este país. Pero porque tiene que estar vinculado al proceso, quienes no pueden defenderse son las personas que no tienen el dinero para poder pagar un abogado y poder salir de la cárcel. A ver, a mí me ha tocado reformar el artículo 19 en materia de prisión preventiva oficiosa, pero tiene que ver con las factureras. ¿Los jóvenes facturan falso? ¿O quiénes son los que se están deteniendo sin todo posibilidad? El catálogo del 19 constitucional. Por eso, a mí me ha tocado, no son factureras nada más. mí me ha tocado aprobar en sentido de facturas falsas. Ahora yo pregunto, ¿ese bandera con la que se pretenden enredar los de Movimiento Ciudadano, jóvenes facturan falso? ¿O quiénes son los que realmente leemos todo el 19% falso? Y todo lo que ha aumentado a partir del 2018. Pero es que yo estoy hablando de lo que a mí me ha tocado. Yo sí quisiera ser muy puntual. O sea, decir, se viene con una narrativa en el sentido de, no, pero es que ustedes están haciendo esto, están haciendo lo otro, sin hacer una autocrítica. Por ejemplo, en Jalisco hay un aumento a las tarifas del agua. Querían hacer un aumento a las tarifas del agua. Y ahí sí, mucha gente pobre no se le reconoce su derecho al acceso al agua. Y se viene con un discurso de, no, las juventudes pobres de nuestro país, perdón, las juventudes pobres no sacan facturas falsas. Eso lo sacan los grandes empresarios que mandan a preguntarle a Noroña, que mandan a preguntarle a Noroña con toda la intención. Morena, ¿no? O sea, eso es. Pero, bueno, también se nos empieza a acabar el tiempo. No, ¿Quieres pero está muy aportar algo buena. más? No, increíble. Había más temas, pues, pero ya nos fuimos todo el tiempo. Pero estuvo bien, qué sabroso, bueno. sabroso. Sí, habría estado bueno también hablar de lo de seguridad. Yo no sé si está la luz ahí cambiando algo porque lo veo a él cada vez más naranja. No sé si es un tema de RGB, ahí se pueden checar. A todos, Poncho, a todos. Aquí también se ve un poquito más azul. Cada vez más naranja. Que MC se está acercando para acá. O sea, aquí también. Más de 30 años en la Ve las votaciones en prisión preventiva oficiosa, en militarización. Los únicos congruentes, con todo respeto lo digo, ha sido Movimiento Ciudadano. Y velo desde Calderón, desde Peña, hasta nuestros tiempos. No solo los panistas, Julián. Néstor Camarillo, senador del PRI, un personaje muy cuestionado en Puebla, también se pasó a Movimiento Ciudadano. Sí, está tan una diputada tlaxcalteca también. Bueno, los morenistas el gobernador Armenta de Puebla por Morena, ¿de dónde viene? Ahora vienen a decir, bueno, no tenemos, Poncho, no tenemos morenistas en el PAN. Ay, no, bueno, Dios nos libre. No, por eso, imagínate. Pero ellos son todos. Que pasó de coagulación a moretón, de rojo a azul. Tuvieron que pasar por el PRI para poder militar en Morena. A ver, Morena sí dice bienvenidos los priistas, MC sí dice somos la nueva política. No, ¿cómo podemos? También ya se jalaron. Es que, a ver, esto de que, ¿sabías que López estuvo en el PRI? Pues sí, güey, cuando nació nomás había PRI, ¿qué querías que estuviera en el partido invisible? O sea, disminuir la y además el PRI es como la Dani y Eva de los partidos. Todos traemos esos genes, o sea, es el eslabón. Tenemos un pequeño tranzas, es muy importante de la revolución de las conciencias. Entonces, ¿por qué lo criticas cuando se van a movilizar? No. Ellos reciben, aceptan y se dicen de manera hipócrita. Nosotros somos la nueva política. Lo que en Morena estamos buscando es que haya una revolución real de las conciencias. Quienes vienen a Morena deben de acomodarse en el corralito que nos pone la presidenta de la República en el sentido de decir, no toleremos esta serie de cosas. Los ejemplos de este verano la están revolucionando. Sí, yo también creo que han agarrado
el ganado sea grande, que estén bien encerrados en el corral y que la presidenta le dé sus chicotazos a varias partes del ganado hasta que aprenda que es otra cosa. Hay una gran líder. Pero No también luego hay mismo mucha parte... Dante Delgado, Hay Jorge Romero. Claro, pero a mí no me gusta que luego Morena agarre priistas y no los agarra de ganado en el corral, les pone el látigo y así como, mire priista, usted tiene autoridad sobre estos fundadores, ahí está el problema. Pero a mí me da risa cuando luego salen los priistas a decir, pues lo peor del PRI ya está en Morena. Lo dicen cada semana. Lo dicen cada semana que un priista se va a Morena. O sea que el PRI es una fuente inagotable de lo peor del PRI. Porque si ahorita se va X priista a Morena, dicen, ahí está Chairo, lo peor del PRI ya está en Morena. Y la siguiente semana se va otro. Bueno, y Morena hace lo mismo, ¿no? Y Morena hace lo mismo, claro, pero también como decías. Pero también como decías, llega un Chairo y dice, ay, el PRI es lo peor que le pasó al país. Y llega un apartidista de los comentarios. ¿Cuál PRI? ¿El que ya está en Morena? Es ese mismo güey que hace un año estaba, vota por Xóchitl, vota por el PRI, porque Morena está destruyendo México. En pocas palabras, Chairo, te juro, todos los partidos son iguales, pero Morena es más peor. Igual. O sea, Morena es más igual. Son maromas. Digan, me caga Morena. Y por eso valoro esta mesa, porque cada quien representa un partido político y ya. Y valoro esta mesa porque qué bueno que no soy político. De verdad, no podría. Pero me gusta que la gente diga, güey, yo la neta opto por el PAN por esto. Y jamás votaría por Morena por esto. Y nos ahorramos maromas. Todos son iguales, pero son igual peor. Política, nos ahorramos de maromas. Con eso de la nueva política está llena de progresos también. Hay que tender a diferenciar. Y la verdad también hacia el futuro. O sea, creo que el país ya no aguanta justo a mantenernos como vamos. O sea, creo que ha llegado niveles de narcotráfico evidentemente que nos han superado y tenemos que ir cambiando esto. Y sí empieza con un esquema de dejar de simular cosas. Y creo que hay mucha simulación en la política y hay que empezar a limpiar ese tipo de cosas. Y pasa justo por los institutos revisándose a sí mismos y corrigiendo los rumbos de sus propios militantes. Bueno, por cierto, nosotros vamos a hacer el relanzamiento de Acción Nacional unos días aquí en el Frontón. Que estamos invitados formalmente. Más naranjitas, sí. Sí, estoy invitado. Pero ojalá puedan ir para... Algún panista me invitó para que vean. Estaría padre después una mesa, ¿no? No vayas a estrenar departamento después. Eso, ustedes vean. A ver si ¿y si estreno departamento después de ir a ese evento? Imagínate. Gracias, Poncho, gracias, Yané, gracias, Miguel, gracias, Braulio. Muchas y gracias a usted por habernos acompañado. Suscríbase al canal, coméntenos, vaya también a darle like a los clips que vamos a sacar por todos lados. Pásala muy bonito y hasta luego. Bye, bye.